Muy buenas, don César Vidal, profesor, gracias por estar con nosotros en estas jornadas de geopolítica. Un placer, aunque me pilles con temperaturas bajo cero aquí en Washington, pero vamos a intentar soportarlo lo mejor posible. Ha sido un golpe en la sien, ha sido un golpe certero, definitivo, un puyazo que diríamos en la jerga taurina para el wokismo, para la progresía, la victoria, la nueva victoria de Trump y su vuelta a la Casa Blanca. Mira, con muchos matices, y no quisiera ser un aguafiestas, pero me temo que a alguno lo que voy a decir le va a sonar como un jarro de agua fría. En Estados Unidos, sin duda, porque efectivamente Donald Trump inmediatamente ha empezado a deshacer buena parte de todo lo que había entrelazado en estos últimos años la administración Biden, y eso se está produciendo en la administración, en el terreno de las subvenciones, etcétera, etcétera. O sea, no cabe duda de que en Estados Unidos sí, pero hay que tener en cuenta que Donald Trump dejó clarísimo en su discurso de inauguración que realmente para él lo primero es Estados Unidos, lo segundo es Estados Unidos y lo tercero es Estados Unidos. Es decir, el resto del mundo a Trump le importa un pimiento. No mencionó ni siquiera a los aliados europeos, a Hispanoamérica solo se refirió para contar bueno, que si quiere interviene en México, que va a recuperar el canal de Panamá y que el Golfo de México se llama el Golfo de América. Y esto significa que en Estados Unidos hay cambios que ya han empezado, pero en el resto del mundo, sea España, sea Perú, sea la Argentina o sea México, si quieren que haya cambios, se los van a tener que trabajar ellos y van a tener ellos que sudar la camiseta. Si están pensando que de Estados Unidos va a venir como una especie de bola de nieve que cambie la situación e incluso los catapulte a la presidencia, están, me temo, que terriblemente equivocados. La idea es, si queréis tener lo que hay en Estados Unidos, hijos míos, preocupaos vosotros de hacer lo posible, porque desde luego Donald Trump no se va a ocupar de hacerlo. Bueno, la realidad es que en España ha causado todo un vendaval de opiniones la llegada de nuevo de Trump, y a la progresía le ha ofendido mucho, esa progresía que evidentemente Eso sí. Trump ni conoce. Eso es innegable, entre otras cosas, porque claro, de pronto es como decirte, usted no solamente no está en el vagón de cabeza del tren de la historia, sino que va a estar usted en un carro ahí al lado que se ha quedado atrás. O sea, yo comprendo que se sientan muy ofendidos porque pretendiendo tener la verdad oficial, lo que ha quedado de manifiesto es que esa verdad oficial en Estados Unidos se ha presentado como la pérdida del sentido común y el enfrentarse con ellos se ha presentado como el recuperar el sentido común. Hay otro factor también muy importante en España que ha quedado muy de manifiesto en ese discurso de Pedro Sánchez en Davos, que ha tenido mucha repercusión a uno y otro lado del Atlántico. Tengo que decirte que Pedro Sánchez es cero pelotero en Estados Unidos, como por otro lado son el resto de los partidos políticos y por supuesto España, pero esto sí ha tenido una gran respuesta. ¿Por qué? Hombre, pues porque Pedro Sánchez es un siervo muy lacayuno de la agenda globalista y evidentemente ha lanzado el mensaje que los defensores de la agenda globalista querían que se transmitiera. Es decir, aquí no solo no nos rendimos, sino que nos vamos a enfrentar con vosotros y vamos a triturar los últimos vestigios de libertad de expresión que existen en el mundo en las redes sociales. Ese es el mensaje. Ahora, una cosa es la reacción en España, una cosa es lo que piensen en la Unión Europea y otra cosa es lo que pasa en Estados Unidos. Y vamos, Donald Trump no le importa un comino lo que pase fuera de los Estados Unidos. Él tiene un programa en el cual al único presidente que él ha mencionado es al presidente McKinley, lo cual es absolutamente excepcional. Es decir, generalmente en los discursos presidenciales te mencionan a Lincoln, te mencionan a Washington, a lo mejor a Kennedy, a lo mejor a Jefferson, pero vamos, McKinley es algo absolutamente inusitado. ¿Y por qué ha mencionado a McKinley? Pues porque Donald Trump quiere seguir una política que casi se podría llamar McKinley.2. Es decir, primero,
McKinley se hizo extraordinariamente célebre y es muy importante en la historia de Estados Unidos porque colocó unos aranceles a la industria europea que la hizo absolutamente incapaz de competir en territorio americano, y eso dio un empujón enorme a la industria americana. Bueno, Donald Trump ya ha dicho lo de los aranceles. Y segundo, porque McKinley, aparte de que derrota a España en la guerra de 1898, controlando desde ese momento Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico, es también el impulsor de la idea del Canal de Panamá que desde luego Donald Trump ha dicho que va a recuperar. Yo no sé si es posible realmente poder repetir en 2025 lo que eran los Estados Unidos de 1897-1898, pero que Donald Trump tiene como el faro de su acción a McKinley, no tiene ninguna duda. Que además esa fue una época muy importante, la llamaron la Edad Dorada, como ahora dice Donald Trump, que estamos empezando otra Edad Dorada, y significó el paso de una república, que era lo que hasta entonces había sido Estados Unidos, a una república imperial o, si se quiere, un imperio republicano, como se quiera decir. De manera que los objetivos de Donald Trump están más claros que el agua para cualquiera que los quiera conocer. E incluso en el tema de la inmigración va más allá de una primera lectura que se pueda hacer. Y ha comentado usted que a ningún país le importa a Donald Trump, ni siquiera China, ni siquiera... China le importa, pero en el sentido no de que vaya a pensar en los intereses de China, sino en el sentido de que China es el máximo competidor. Es decir, esa anécdota que se produce a las pocas horas de la toma de posesión, que le preguntan, bueno, ¿y va usted a obligar a los países de la OTAN a pagar ese 5% del Producto Interior Bruto y en especial va a obligar a España? Y entonces Donald Trump dice, ¿España es un país de los BRICS? Y a continuación dice, bueno, los BRICS van a pagar un 100% de aranceles. Es decir, España me importa un pimiento. Es posible que no la sepa localizar en el mapa. Es cero pelotero. Pero sí me importan los BRICS. Y la prueba de que me importan los BRICS es que, como pueda, con China y Rusia a la cabeza, les voy a atizar unos aranceles del 100%. Y yo creo que eso, en lo cual puede haber un cierto fingimiento de Donald Trump, ¿no? A poner a contestar ahora sobre la OTAN, que me pilla muy atrás mano, todavía menos sobre España, pero ya dejo claro que efectivamente a los BRICS los tengo enfrente, y eso del libre mercado que se olviden, porque yo soy ultra proteccionista. Hace apenas unas horas aparecía Javier Milei para decir que Donald Trump no era proteccionista, que eso no era verdad. Claro, se supone que Milei está empeñado en que Donald Trump sea un liberal clásico como él. Bueno, pues Donald Trump no es que sea proteccionista, es súper, hiper, mega, ultra proteccionista. Y a la vuelta de unos años, cuando tanto Milei como Donald Trump se marche, pues habrá que ver qué país ha conseguido relanzar su industria y crecer económicamente y qué país se encuentra con que las empresas importantes y las materias primas han terminado cayendo en manos de compañías extranjeras, que yo creo que se puede apostar que no va a ser Estados Unidos. Pues bueno, cada uno arrima el ascua a su sardina, cada uno quiere un Trump de una ideología diferente. Totalmente. Sánchez no quiere un Trump progre, yo creo. Él se ha vendido como el que le va a enfrentar. No sé exactamente. Vamos a ver, yo creo que Pedro Sánchez, que es un pésimo gobernante, si como gobernante entiendes a alguien que gobierna por el bien común, para satisfacer las necesidades de la población, etcétera, Pedro Sánchez es una auténtica calamidad, es una plaga bíblica. Ahora, si por gobernante entiendes un animal político con una enorme capacidad para permanecer en el poder, Pedro Sánchez es un auténtico figura, vamos, es un primera clase. Y en ese sentido, Pedro Sánchez tiene claro que su mantenimiento en el poder, que su perdurabilidad en el poder está vinculada a la agenda globalista.
mientras yo siga siendo obediente a la agenda globalista y lo mismo ayude a Zelensky, que permita que Marruecos nos sopapee o que autorice la destrucción de la agricultura española o que permita, por ejemplo, toda la propaganda vergonzosa sobre las vacunas del coronavirus, yo me voy a mantener en el poder porque yo soy una marioneta muy obediente a los dictados de la agenda globalista. Y eso demuestra que Pedro Sánchez no es un estúpido, podrá ser malo, pero no es tonto. Y efectivamente ha lanzado un mensaje, yo no sé si a propuesta de él o porque a alguien se le ocurrió que él iba a quedar muy bien haciéndolo, ha lanzado un mensaje que es el de que lógicamente Trump es el malo y lo bueno es la agenda globalista, partiendo de la base de que vamos a triturar lo poco que queda de libertad de expresión en la Unión Europea. O sea, él ha escogido bando y el bando es ese. Y luego hay la gente, y este es un fenómeno ahora mismo a escala mundial, y se da mucho, se ve mucho en Hispanoamérica, en el mundo hispano, que es el de yo soy como Trump porque aspiro a ganar las elecciones como Trump. Pero claro, esa gente tiene varios obstáculos para que se cumplan sus sueños. El primero, que no son Trump. El segundo, que no viven en los Estados Unidos. Y el tercero, que no pueden esperar ayuda de Donald Trump, porque a Donald Trump le importa un pito lo que pasa al sur del Río Grande, salvo intentar frenar a China y recuperar el Canal de Panamá. La realidad es que ha mencionado a Zelensky y yo quería preguntarle cómo va a quedar el conflicto entre Rusia y Ucrania después de la llegada de Donald Trump. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a entregar gran parte de Ucrania a Putin, a Rusia? ¿Va a seguir el conflicto? ¿Se va a terminar definitivamente? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a ver, es difícil especular sobre esto, pero en estos momentos sí hay que atender a lo que dice Zelensky. Zelensky da la guerra por perdida, sabe que ha perdido las repúblicas del Donbass, que siempre han querido volver a Rusia y que solo por una monstruosidad posguerra fría pues se integraron dentro de Ucrania, y en ese sentido lo que él está pidiendo en estos momentos, ya que parece que no le van a permitir entrar en la OTAN, hay miembros de la OTAN que además son frontalmente opuestos a ello, pues es que le dejen por lo menos 200.000 soldados en territorio ucraniano. Es decir, él empezó diciendo lo ideal sería 1.000.000, pero como no puede ser 1.000.000, pues me conformo con el 20%, ¿no? Es decir, ¿se va a acabar la guerra? Yo creo que la guerra se va a acabar. Lo que me parece arriesgado es mencionar el plazo. Yo creo que esa guerra la gana Rusia absolutamente por goleada y se va a quedar con toda la parte oriental de Ucrania, que siempre fue profundamente rusa y donde nacieron además grandes figuras de la historia rusa y de la cultura rusa. Y la parte occidental, pues evidentemente va a estar bajo ocupación occidental que gracias a que Zelensky es un traidor y un vendepatrias, pues va a estar en manos de las multinacionales. Zelensky no ha hecho otra cosa que ir cambiando la legislación de Ucrania para que se queden con las riquezas de Ucrania, pues fondos como BlackRock o grandes multinacionales. Yo creo que es uno de los grandes vendepatrias de la historia europea. Y en este sentido, pues yo creo que esto es lo que va a pasar. Esto se va a tardar en reconocer más, se va a tardar en reconocer menos. Es difícil saber. Ahora mismo, aunque Donald Trump dice que ahora va a hablar con Putin, yo estoy absolutamente convencido de que ha habido contactos con Putin en los últimos meses y lo que se está discutiendo, aunque parezca mentira, es si esta fábrica se queda en territorio ruso o se queda en territorio ucraniano, si determinado yacimiento lo controlan los rusos o si los ucranianos vamos a quedarnos con una parte de él. Eso es lo que se está discutiendo ahora. Y en una situación muy precaria, porque desde hace meses es obvio que el ejército ucraniano se puede desplomar en cualquier momento. Ha tenido más de 1.000.000 de bajas desde que empezó la guerra. Y en ese sentido, en cualquier momento nos podemos encontrar con que el ejército se desploma y los rusos se plantan en Odessa y como se produzca esa situación, pues todavía la derrota va a resultar más bochornosa. Derrota, por cierto, de la OTAN, además. Va a ser un golpe duro para la OTAN. Y otro conflicto del que hay que hablar sin duda es el israelí, el árabe-israelí. ¿Qué va a suceder también con esto? Ha habido un alto al fuego, que creo que todos celebramos. Netanyahu no fue invitado a la toma de posesión de
de Trump, y parece que Trump ha retuiteado algunas cosas en X metiéndose con Netanyahu. ¿Cómo va a quedar este conflicto y la relación con Israel de Donald Trump, que siempre ha sido muy sionista, pero vamos a ver? Bueno, vamos a ver, ahí hay varias cuestiones. Primero, Netanyahu no fue invitado porque en la toma de posesión presidencial no se invita a presidentes de gobierno y no se invita a primeros ministros ni cosa parecida. O sea, los que estos días andaban diciendo no invitan a Pedro Sánchez porque lo desprecian, no, es que no es la costumbre. Se supone que hay unos embajadores que son los que van a la toma de posesión. Y eso tiene una lógica porque obviamente hasta hace muy poco tiempo la toma de posesión de un presidente no permitía que se trasladara un jefe de Estado o un jefe de gobierno que tenía que ir en barco y perdía semanas. Y eso ha sido en términos históricos hasta ayer por la tarde. Entonces lo normal es que esté el cuerpo diplomático. Milei ha ido a título personal, por tanto. Milei ha ido a título personal y además pagándose los distintos saraos en los que ha estado, y en el caso de Abascal pues ha ido como representante de Patriots, que es uno de los grupos del Parlamento Europeo, y además también, hasta donde yo sé, se pagó la mesa en la que estuvo con otros miembros de su equipo. O sea, esta gente no es que le invitara a Trump. En el caso de Abascal, indirectamente, si en vez de Abascal hubiera sido Pepe Pérez, hubiera ido Pepe Pérez y punto. Y en el caso de Milei, él se organizó un sarao aquí en Washington al que fue poca gente y que tengo que decir que fue cero en términos de política. Milei habrá sacado las fotos que quiera y todo lo demás, pero el impacto de Milei fue cero. Yo tuve la experiencia incluso de que la corresponsal que nosotros estuvimos cubriendo esos eventos, bueno, pues en un momento determinado coincidió con una política importante de la Florida que yo conozco y le preguntó qué le parece a usted Milei, y esta señora le dijo: Milei, ¿quién es Milei? O sea, que a partir de aquí, y puedo asegurar que no es una concejal de un pueblecito, hasta ahí puedo hablar. Entonces, esa repercusión es nula. Ahora, volviendo al caso de Israel. Vamos a ver, el peso de los lobbies sionistas en Estados Unidos es inimaginable en cualquier país del mundo, en la mayoría de los países del mundo. El 100% de los miembros del Senado han recibido dinero del AIPAC, que es el lobby sionista más conocido, aunque no es el único, el 100% de los senadores para su campaña electoral. Y en el Congreso, más del 90% de los miembros del Congreso han recibido dinero del AIPAC. El propio AIPAC se jacta de que más del 93% de los candidatos que ellos apoyan obtienen un escaño. Y esto lo dicen en su página web. Bueno, partiendo de esa base, ya se puede comprender perfectamente que Estados Unidos no va a emprender una política que incomode al Estado de Israel, gobierne Netanyahu o gobierne el tío de Perico, el de los palotes. O sea, esto es algo evidentísimo. Ahora bien, Donald Trump sí quería empezar su mandato con la idea de que ha avanzado hacia la paz, porque él sueña con pasar a la historia como el presidente pacificador. Va a tomar medidas que efectivamente van a causar daño, por lo menos a ciertos sectores de la causa palestina. Se está pensando en deportar a todos los que han ido a una manifestación donde se aclamara a Hamás. Se va a sacar de la clasificación de organizaciones no lucrativas a cualquier organización palestina, aunque sea cultural, deja de ser una organización no lucrativa, se convierte en una organización sin esa ventaja, que tiene enormes ventajas a la hora de donaciones y de pagar impuestos, y por supuesto va a seguir respaldando al Estado de Israel. El gran problema para Donald Trump, y este es un problema que tuvo que afrontar en su primer mandato, es que los lobbies sionistas lo van a seguir presionando para que vaya a la guerra con Irán. Y en el primer mandato le costó mucho resistirse, y el enigma es si en este segundo mandato, como es el último, todavía se va a resistir más y no lo van a arrastrar a la guerra, o si al cabo de décadas finalmente el gobierno del Estado de Israel va a conseguir lanzar a Estados Unidos a una guerra contra Irán.
Ese es el gran interrogante, porque por lo demás la política que lleve a cabo Netanyahu o su sucesor va a ser una política que va a apoyar el Senado, que va a apoyar la mayoría del Congreso y que va a apoyar la Casa Blanca. Y yo me llevaría una enorme sorpresa si no fuera así. O sea, va a seguir habiendo muertos encima de la mesa con Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos. Va a seguir habiendo muertos si efectivamente Netanyahu decide continuar la guerra, que es una posibilidad, porque aquí en Washington la idea que hay es que, bueno, en última instancia, bueno, Netanyahu ahora se ha parado para que le den unos rehenes, va a poner en libertad a presos políticos, etcétera, pero él ha insistido en que esto no significa el final de la guerra, de modo que es muy posible que una vez que haya terminado el intercambio de rehenes por presos políticos, pues nos encontremos con una nueva ofensiva de Israel. No es seguro al 100%, pero es muy posible, y eso significaría que todo el plan de posguerra que se ha querido construir, pues seguramente quedaría en el aire, como ha quedado en el aire los acuerdos de Oslo que Israel incumplió y que no se han cumplido y han pasado décadas desde su firma. Ha mencionado a Irán, tema más que interesante y candente. Digamos que, bueno, pues el régimen de Irán está más a gusto o digamos que tiene más afinidad con una administración demócrata. En cambio, Arabia Saudí, Qatar o Marruecos podría estar más contenta con la victoria de Trump. ¿Cuál va a ser la relación con Irán? La amenaza que siempre está ahí velada nuclear. ¿Qué va a suceder con Irán en este caso? Bueno, vamos a ver, Irán es un régimen que cómodo con la administración que esté en la Casa Blanca no está nunca. Es decir, está mal o está peor, pero bien o razonablemente bien o medianamente regular no está desde los años 70. Estamos hablando de medio siglo, que ya es tiempo. Y realmente pues no ha estado cómodo con los demócratas, no ha estado cómodo con los republicanos, y vamos a ver hasta dónde llega Donald Trump. Es decir, Donald Trump, como es su segundo y último mandato, ¿va a ir a una guerra con Irán o por el contrario va a resistir a una guerra con Irán? No lo sabemos. El resto de los países de la zona, es decir, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos, etcétera, etcétera. Bueno, se supone que van a seguir manteniendo una relación con Estados Unidos de relativa amistad, en la cual, entre otras consecuencias, Estados Unidos le importa verdaderamente un pito si hay violaciones de derechos humanos o no. Las violaciones de derechos humanos se dan solo en Irán, pero no se dan en Arabia Saudí, ni en Qatar, ni en los Emiratos Árabes, ni en ninguno de estos sitios. Pero bueno, esto es continuar el guión desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. No hay novedades en ese sentido. El gran interrogante, insisto en ello, es si efectivamente Donald Trump va a conseguir salvar las presiones de los lobbies sionistas o si al final Netanyahu va a tener su guerra con Irán, que viene detrás de ella desde hace muchísimo tiempo. Por cierto, guerra que si la iniciara y la librara solo Israel, no tendría ningún tipo de obstáculo por parte de la Casa Blanca. El problema está en que Netanyahu, desde la época de la administración Obama, que ya ha llovido mucho desde entonces, lo que ha querido es arrastrar a Estados Unidos a una guerra porque es consciente que, bueno, Irán puede bombardear objetivos, etcétera, pero no puede derribar el régimen, ni puede arrasar el país, ni mucho menos invadirlo. Y ese es uno de los interrogantes que vamos a tener, hasta dónde va a llegar Trump en la tarea de complacer a los lobbies sionistas. O sea, que Trump tampoco hará caer al régimen iraní. El régimen iraní... No sabemos. Y si él realmente resiste, como hizo en el primer mandato, las presiones de los lobbies sionistas, no va a invadir Irán. Hay que decir en honor a la verdad que la población americana está muy cansada de las guerras de lo que llevamos de siglo. O sea, aguantó la guerra del Golfo, aguantó en un momento determinado la invasión de Yugoslavia, pues no se enteraron prácticamente de que se producía, pero este siglo ha sido un siglo tremendo porque hemos tenido una serie de invasiones y de guerras que en algún caso, como el de Afganistán, han terminado en derrota, que en otros han terminado con el caos después de la intervención armada y que le han costado muchísimo dinero al contribuyente.
siguiente. En estos momentos, ese más del 70% de la población de Estados Unidos que es partidario de no entregar un dólar más a Ucrania, no lo es porque comprenda el punto de vista ruso, porque considera a Zelensky un dictador o algo de este tipo, lo es porque considera que no se puede gastar el dinero del contribuyente americano en una guerra que no es la nuestra. Y eso es muy claro. Y cuando Donald Trump en el discurso de inauguración dice que es una vergüenza que nos estemos gastando el dinero en defender las fronteras de otros y que no defendamos las nuestras, el mensaje era claro. O sea, aquí, vamos a ver, no nos podemos gastar el caudal de dinero que nos hemos gastado en Ucrania, mientras que luego la frontera sur, durante la administración Biden, han entrado más de 4,5 millones de inmigrantes ilegales. Y tengo que decir que ese es un razonamiento, independientemente de lo que pase en Ucrania, que es absolutamente irrefutable. No tiene ningún sentido gastarse el dinero en defender las fronteras de los demás cuando no defiendes las de tu propio país. Eso se podría aplicar a España y a Pedro Sánchez también, dicho sea de paso. Claro. Y si hay que hablar de fronteras, si hay que hablar de España, hay que hablar de Marruecos, porque la pasada estancia de Donald Trump en la Casa Blanca, lo último que hizo, si no recuerdo mal, fue entregar el Sáhara a Marruecos. ¿Qué política va a tener con Marruecos y qué amenaza puede suponer eso a España? Porque yo entiendo que el patriota español, el votante de Vox o de otras formaciones, pues esté contento con la victoria de Trump, pero ahí está su apoyo a Marruecos y sus lazos con la dictadura marroquí. Eso es absolutamente indiscutible y, a mi juicio, muy preocupante para los españoles. Volvemos a lo mismo. Dentro de la política de Donald Trump, que lo único que le interesa es Estados Unidos, pues bueno, llevarse bien con Marruecos es fantástico porque Marruecos se va a convertir en el policía del estrecho. Punto final. Y en esa parte del mundo donde se une el Mediterráneo con el Atlántico. Y entonces está encantado. Y si para eso pues les entrega el Sáhara o se va realmente a hacer gárgaras la agricultura española, pues pobres saharauis y pobres españoles, pero a él le trae absolutamente sin cuidado. Esa es la historia. Yo puedo hasta comprender el punto de vista de Trump y decir, bueno, a mí España me parece un país de quinta, los marroquíes son un país en expansión, tienen unas ganas de comerse el mundo tremendas, etcétera, pues me interesa más Marruecos. Hasta ahí yo puedo seguir el razonamiento de Trump. Lo que me parece absurdo es que España esté actuando de cara a Marruecos como está actuando, porque es que no puede estar actuando más en contra de sus propios intereses. Y además, vamos a ver, uno puede admirar el arrojo de Donald Trump, coincidir con una serie de acciones políticas suyas, eso me parece legítimo. Pero hombre, no puedes estar tan cerca del Estado de Israel o tan cerca de Donald Trump que acabes dejando en segundo o tercer lugar los intereses de España, que pasan por estar preparado contra Marruecos. Y me da igual que luego Netanyahu se lleve muy bien con Marruecos y que sea su aliado privilegiado en el Mediterráneo occidental, o que Donald Trump esté dispuesto a seguir respaldando las tropelías que perpetra Marruecos. Para nosotros, Marruecos es la amenaza más directa y no podemos mirar a otro lado, pues porque se lleva muy bien con Donald Trump o se lleva muy bien con el Estado de Israel. Esta reflexión va a hacer pensar a muchos y hacerse quebrados de cabeza. Y para ir acabando, Groenlandia, el canal de Panamá, ¿realmente son objetivos de Donald Trump o simplemente es una caricatura que nos quiere vender la progresía para hacernos ver que Donald Trump es una especie de Charles Chaplin en El Gran Dictador con la bola del mundo bailando con ella? No, son objetivos reales. Es decir, la idea de Donald Trump es que el canal de Panamá tiene un peso enorme, que fue un inmenso error devolverle Panamá, o sea, devolverle el canal a Panamá, y que hay que recuperar el control del canal de Panamá. Para justificar esto está mintiendo. Por ejemplo, está diciendo que China controla el canal de Panamá. Eso es totalmente falso. Las cuentas del canal de Panamá son bastante transparentes y cualquiera que se acerque a verlas verá que, bueno, que China sí, claro, pasa por allí barcos como los pasa todo el mundo, pero ni de muy lejos, el canal de Panamá está bajo control chino, ni hay el menor viso de que vaya a estar controlado por China. Lo único que hay para Donald Trump es la idea
muy del estilo de McKinley, por cierto, de que el canal de Panamá lo tenemos que controlar nosotros. En el caso de Groenlandia, Groenlandia ha tenido bases americanas desde la Segunda Guerra Mundial, no es de ahora, pero claro, en el Ártico se libra una batalla muy importante. Y esa es una de esas batallas donde la gente distraída con Ucrania, con lo que puede suceder en Gaza, etcétera, no es consciente de ello, pero la batalla del Ártico es una batalla muy importante. Y en esa batalla del Ártico, donde quien de momento parece que está ganando es Rusia, pues hombre, hay que ver cómo se revierte ese curso de la batalla del Ártico, porque hay una serie de materias primas que son absolutamente esenciales, y poder controlar Groenlandia, pues efectivamente sería un gran logro para la política de Donald Trump. En general, yo diría que para la de Estados Unidos. Para intentar de alguna manera resumir esto, Josué, porque me parece importante para poder entender lo que va a pasar en los próximos tiempos, hay que partir de la base de que efectivamente a Donald Trump lo que le interesa es Estados Unidos, no hay otro tipo de consideración. Y aquellos que quieran avanzar en la dirección más o menos ajustada a su país de lo que hace Donald Trump, pues en vez de estar esperando la ayuda de Donald Trump, de hecho las acciones de Donald Trump pueden al final ser una pedrada en el ojo para ciertos países supuestamente aliados como España, lo que tendrán que hacer es combatir esa batalla en su territorio, porque no les va a llegar una ayuda de este tipo. Yo sé que ahora mismo hay gente que se ve presidente del Perú, que se ve presidente de España, que se ve presidente de Guatemala, porque en la Casa Blanca está Donald Trump. Eso es una absoluta ilusión. Los que quieran cambiar España o el Perú o Bolivia es gente que va a tener que trabajar dentro de su país y no fiarlo a la influencia de Donald Trump, porque a Donald Trump no le importan un pimiento. Donald Trump está a lo suyo, que es que Estados Unidos sea mucho más rico y más próspero, y él parte de la base de que esa prosperidad y esa riqueza va a derivar precisamente de otros países que van a tener que pagar aranceles, que van a desaparecer de la competición en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues César Vidal, muchísimas gracias. A modo de bis, simplemente porque a la gente le encanta escucharle, para una persona como usted, de convicciones religiosas cristianas, luego gente nos escuchará católica, evangélica, adventista, ortodoxa, ¿es una buena noticia para gente con convicciones religiosas cristianas que haya llegado Donald Trump al poder? En Estados Unidos seguramente sí. Es decir, vuelvo a decir lo mismo, en Estados Unidos sí, porque claro, la política de género ha desaparecido. Yo creo que va a ser una política pro familia muy limitada, para ser sinceros, pero efectivamente la agenda transgénero de momento la ha descuajado. Cuestiones como puede ser la implantación de esos lobbies homosexuales o de esos lobbies transgéneros en la administración desaparece. Va a insistir en la medida de lo posible en que sean los padres los que decidan la educación, pero ahí él está muy limitado por los derechos de los estados. Los estados tienen competencias que no pueden ser invadidas por el presidente de los Estados Unidos, y en términos generales yo comprendo el entusiasmo de mucha gente que pertenece a confesiones cristianas y que, bueno, dicen, bueno, al final hay alguien que está defendiendo estos puntos de vista. Eso dentro de Estados Unidos sí es importante, pero también tengo que decir que primero, fuera de Estados Unidos, cada uno tendrá que pelear su batalla, porque no pueden esperar que Donald Trump lo haga y no lo va a hacer. Y dentro de Estados Unidos, por ejemplo, dentro de lo que serían los católicos de origen hispano hay una enorme preocupación, porque por un lado pueden sentirse identificados con ese antiguoquismo de Donald Trump, más o menos, según el Estado, pero están muy preocupados por las medidas que se van a tomar de carácter migratorio, no solo por la gente a la que van a expulsar ya directamente, sino porque Donald Trump tiene la intención de que la ciudadanía americana solo pase a aquellos que son naturalizados, como es mi caso, o que efectivamente son hijos de ciudadanos americanos, al menos de un ciudadano americano. Y esa historia que tanto se ha dicho y que es verdad,
de las mexicanas o de las hispanas que llegaban a Estados Unidos para dar a luz y entonces que su hijo al nacer fuera ciudadano americano y por lo tanto a ella no la pudieran expulsar porque era la mamá de un ciudadano americano, Donald Trump tiene absolutamente la intención de acabar con ello y eso ya está creando muchísima inquietud dentro de la comunidad hispana, que es mayoritariamente católica, aunque tiene un porcentaje muy elevado que es evangélico. César Vidal, muchísimas gracias de verdad por su análisis y por estar en estas jornadas de geopolítica. Fue un placer. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.